Buenas tardes a todos. Es un honor para mí introducir esta conferencia del académico Humberto Correa, a quien no voy a presentar porque hay oradores que no precisan presentación, y al profesor Correa lo conocemos desde hace muchos años y creo que nadie se escapa de saber quién es. Ricardo. No es necesaria una presentación formal. El profesor Correa nos ha enseñado terapia intensiva durante muchísimos años y a muchas generaciones, y ahora nos enseña humanismo médico, que está tan cerca o tan lejos de la terapia intensiva como uno quiera. Por lo tanto, voy a recordar, antes de dar paso a la conferencia, unas palabras que Humberto Correa decía en un reportaje de hace un poco más de 20 años, que le hicieron a propósito de su tarea docente, y en donde dice: mi preocupación es que la medicina se ejerza bien. Por eso centro mi discurso en que no se abandone el conocimiento y estudio del cuerpo biológico, aunque también me apasiona la relación con el paciente y sé que se puede hacer. En estos momentos en que hablaba de la docencia en terapia intensiva, ya vislumbraba a lo que se ha dedicado en los últimos años. Primero que nada, quiero saludar a todos ustedes, dentro de los viejos colegas y conocidos, y algunos realmente grandes amigos que tengo en gran afectividad. Yo me voy a dedicar en esta charla mucho a la afectividad, pero de cualquier manera es muy bueno referirla a los amigos que tengo presentes de tan larga trayectoria y con los cuales, con varios de ellos, hemos compartido situaciones de asistencia importantes, difíciles, angustiantes o felices, lo cual ha constituido, digamos, una magnífica aventura de la primera parte de mi vida académica, que duró 35 años o 38. Yo considero ahora que estoy en la segunda parte de esa vida, es decir, en otra magnífica aventura también. Quiero agradecer a la Academia de Medicina el que me escuche, contando, digamos, esta trayectoria de humanismo médico, ¿verdad? Hacer saber que estoy muy agradecido de ello y por lo tanto soy muy feliz al hacer esta presentación, que me permitió quizá por primera vez tratar de hacer una síntesis de todo lo vivido en 16 años. Eso es imposible, pero a veces uno, que la memoria lo ayuda, porque olvida cosas que hay que olvidar y a veces recuerda más fuerte aquello que tiene más fijado afectivamente. Entonces lo que yo les voy a mostrar seguramente tiene un alto contenido de fijación en la memoria afectiva. Bien, desde el 2006 hicimos un programa con un grupo de amigos y colegas, distinguidos colegas, para la Facultad de Medicina CLAE. Lo hicimos en 2005, 2004, la facultad comenzó a funcionar en 2006, y vimos que en los programas de consulta de las facultades extranjeras que teníamos, de Canadá, Estados Unidos, digamos, otros lados, Brasil, Argentina, que figuraba un ítem que era humanismo médico. En realidad, yo considero que desperté al humanismo por lo menos hace 40 años, porque seguí un diario personal
desde más o menos quizá 1980 o 1975, y recuerdo que en un momento dado, hace 40 años, porque lo estuve repasando en mi diario, que estoy desechando gran parte de él porque hay cosas que no hay que acordarse, no vale la pena, encuentro que un día dije, hay como un interrogante, ¿me estaré volviendo humanista? En ese momento yo tenía unos 45 años probablemente, y me inclinó mucho a eso, eso fue incrementándose. Me inclinó de pronto a alguna orientación genética, personal o de cultura por mis padres, etcétera. Pero también me impulsó mucho a esta corriente la medicina intensiva, porque en este caso, como decía José Pedro, está muy cerca, porque está muy lejos, porque casi no hablamos con los pacientes cuando están en coma. Y entonces el intercambio es poco, pero está muy cerca porque uno tiene que enfrentar 2 veces por semana a los familiares del muerto. Entonces, las opciones son volverse rígido y duro, y por lo tanto neurótico a los pocos años y desmotivado, o, digamos, huir de la situación, dejar que otros den las noticias, o enfrentarla, digamos, como decíamos en la escuela, tragando bolitas, y empezar a hablar con la gente del muerto reciente, con el impacto que tenía. Y lentamente fui aprendiendo eso. Y a medida que lo fui aprendiendo, me fui tranquilizando. Y fui aprendiendo un tipo de relación, y la gente a veces, en medio del duelo agudo, me agradecía sobre el tono con que les hablaba. Y eso me sorprendió y me fue animando progresivamente. También fue un factor importantísimo en esto mi psicoanálisis de más de 10 años, que me ayudó mucho a ver partes interiores mías, de pronto descuidadas, en el aspecto de afectividad, etcétera, y que me quitó el miedo a abrirme afectivamente a la vida. Y influyó también mucho en la parte de desarrollo intelectual artístico que tiene el humanismo. Mi estadía en Europa durante una beca en 1971, donde la sorpresa de Francia no solo fue la técnica de la reanimación y el cuidado intensivo que veía por primera vez y que aprendí allí, en parte, o en gran parte, sino París mismo, el arte en París, el desarrollo intelectual artístico, especialmente de pintores, escultores. Me impactaron tremendamente Rodin, Manet, Monet. Y eso, yo antes de ir allí, para mí, un cuadro eran cuatro maderas con unas rayas adentro. Es decir, y después de eso, tuvo una resonancia empática en mí el arte. Creo que ese conjunto de cosas fue dándome más bienestar que si no las tuviera. Y como uno, si es medianamente sano, se inclina a aquello que le da bienestar, creo que eso terminó de inclinarme hacia una posición humanista en los 2 sentidos que desde ya digo que tiene que tener. El de la empatía compasiva hacia los que sufren, con el respeto debido, y en el desarrollo personal en todos los sentidos posibles, porque humanismo fue primero desarrollo en el Renacimiento, eclosión del arte, la literatura, la historia, el hombre como hacedor de la historia, la arquitectura, ¿verdad? La construcción de magníficos edificios, las pinturas de Leonardo. Eso era una eclosión de arte y de conocimiento. Galileo, ¿verdad? Pero eso solo no alcanza, el conocimiento solo no hace feliz al hombre. Es un camino, pero no lo hace feliz. Lo que lo hace feliz es la conexión intersubjetiva con otros, o sea, el amor en sus diferentes dimensiones, y es lo que puede darle un bienestar que no se acabe, porque el bienestar que da el conocimiento solo, y la gloria y el poder y las publicaciones, eso que tengo muchas, etcétera, etcétera, eso da
se agota hacia la mitad de la vida. Entonces, destaco desde ya las dos facetas que tiene que tener el humanismo, que son la faceta de ayuda compasiva al que sufre, identificándose con él bastante, respetándolo, manteniendo empatía y compasión, y a su vez el desarrollo personal. Y una cosa clara más desde el principio es que humanismo no es entregarse a los demás. Humanismo es el mejor bien del otro y el mejor bien mío. Yo quiero ese bien, porque yo soy humano, formo parte de esa pléyade de gente que en este momento estamos vivos en el mundo. Y quiero para mí lo mismo que para los otros. No quiero destruirme por los otros. Para mí eso es un concepto erróneo y que muchos médicos se entregan a eso y terminan agotados. Y mismo hay que cuidar eso en la calidad de la empatía. O sea que serían esas cosas como esenciales para comenzar a hablar de humanismo. Voy a avanzar si puedo. A ver. Sí. El humanismo en realidad es una forma de vivir que traza el camino hacia una utopía. Muchos me han dicho, está bien que yo sea como quiera, pero ¿qué hago esto si la gente es mala o el mundo es malo? Yo no creo eso, pero bueno, lo dicen, o si no dicen, ya la gente es como es. Sin embargo, es una utopía hacia la cual quiero que marchemos. Es vivir tratando de que cada ser humano sea respetuoso, empático y sinceramente fraterno con los demás, en aras del mayor bienestar y desarrollo posible de todos y de sí mismos. ¿Verdad? Las utopías no se alcanzan, eso ya lo sabemos, que por algo son utopías, pero en realidad nos marcan como un faro, como una luz hacia la cual marchar y en el camino desarrollarnos, ayudar a los más débiles, ¿verdad? Y sentirnos con bienestar o luchar por nuestro bienestar. Ahora, ¿cómo somos los humanos nosotros? Existen hombres y mujeres fraternos y empáticos, eso es innegable, incluso naturalmente. Pero una gran parte de nosotros, quizá la mayor parte en la cultura occidental y capaz que en la oriental actualmente que se ha occidentalizado, somos individualistas. Oscilamos entre algún rasgo empático ocasional, la desmotivación, la indiferencia o el aprovechamiento de los demás. Entonces, esto evidentemente deja reducido a solo los que son espontáneamente fraternos y empáticos la ayuda a los demás y quizá el ansia y el amor por el desarrollo hacia la vida y el mundo, ¿verdad? Hay un personaje romano del siglo I que es uno de mis íconos de hace 6 años, cuando lo conocí a través del doctor Pellegrino, un filósofo estadounidense que trabaja sobre la relación médico-paciente, que ha muerto ahora, vivió todo el siglo pasado. Pellegrino nombra mucho a Scribonius Largus. Scribonius Largus era fue el médico del César en algunas campañas sobre lo que ahora es Inglaterra. Trabajó muchos años como médico y tiene 3 características que quiero destacar. La primera, que fue un adelantado impresionante, porque fue la primera persona en el mundo que usó la electricidad para calmar el dolor. Él no tenía evidentemente una usina, ni los cables, pero conocía la anguila eléctrica y la usaba para dolores intratables, hacer descargas iterativas, probó con eso. Por lo tanto, era un creador, un creativo, un imaginativo. Así que, y está registrado el pez que usaba y está registrado que lo hacía. Y en segundo lugar, el libro que ustedes ven ahí, que fue recolectado por un alemán, más o menos al fin de la Edad Media, quizá en el siglo de las luces, por allí, es la recolección de recetas de Scribonius Largus, que él recolectó 200 recetas, que eran las importantes para él en su tiempo, ¿verdad? Y lo importante de todo que yo destaco de él es que en cada receta puso quién la había hecho y él no se las adjudicó, lo cual es evidente un rasgo notable
y que hace falta en nuestra sociedad, reconocer el mérito de otros y, digamos, no apropiarse de lo de los otros, sino compartirlo y discutirlo. Y Scribonius hizo eso. Y más, cuando ya estaba avanzado Scribonius, le pidieron, era más famoso, que definiera la medicina. Y dijo, medicina es humanitas, ¿verdad? Y le volvieron a preguntar y repitió las mismas 3 palabras. Y cuando le pidieron una explicación, dijo, bueno, los letrados hacen justicia en los tribunales, los médicos hacen humanitas. Es decir, que para él, que había trabajado en las campañas del emperador tratando heridos, que había usado la electricidad para tratar el dolor, que había recogido 200 recetas más importantes, sin embargo, humanitas era la medicina. Entonces, quizá le conozco solo eso a él, y esta cara no es la de él, porque evidentemente no tenemos fotografías, ni no había bustos de él, esto es inventado. De cualquier manera, es de esos amigos muertos lejanos que quiero mucho y que me acuerdo de ellos con gran frecuencia. Bueno, hay enemigos del humanismo y causas de deshumanización. La causa, yo identifico 4 que están en la literatura, que es la cultura dominante, que es predominantemente individualista, valora mucho el poseer, valora mucho la gloria, valora mucho el poder y valora mucho el dinero. Una persona que tiene esas cosas, la sociedad dice que es exitoso. Y uno que trata a los enfermos con cariño, etcétera, los ayuda, a veces les lleva un diario para que se entretengan, etcétera, no es exitoso, ni miras. Entonces, si la moneda de oro es otra, la cultura no ayuda. Después, la atracción y tentación de los beneficios que el poder otorga al médico. Nosotros somos poderosos. Nosotros podemos curar cosas de pronto con un pequeño conocimiento que ni el presidente ni el rey más poderoso podría hacerlo, porque no lo sabe, y nosotros sabemos. El más humilde de los médicos, para tratar, digamos, una neumonía, es más poderoso que en este momento Putin invadiendo Ucrania o que el presidente de Francia o de Estados Unidos, que no pueden tratarla. Nosotros lo sabemos. Por lo tanto, tenemos un gran poder, pero a veces nos extralimitamos en ese poder. Y también el desgaste producido en nosotros por la organización del trabajo, los reclamos, la convivencia frecuente con el riesgo, el dolor y la muerte, y finalmente la falta de formación humanista en la carrera, en las carreras de medicina. Estos son 4 grandes enemigos del humanismo. Ahora, ¿qué es humanismo? Todo el que habla de humanismo tiene que definir de qué habla, porque es una palabra polisémica, no se ha usado con mucho significado. Por lo tanto, yo para hablar de esto, quiero un poco decir para mí qué es humanismo, porque no es ni una religión, ni un partido político, ni una agrupación sindical, ni nada de eso. El humanismo no obliga, el humanismo no castiga, el humanismo invita, ¿verdad? Es muy distinto a todo ese tipo de organizaciones. Yo lo sintetizaría siguiendo en parte a Ferrater Mora, ¿verdad? Y a los autores norteamericanos más humanistas, que humanismo es una filosofía antropológica, dice Ferrater Mora en su diccionario de filosofía. Y por lo tanto, es una corriente de pensamiento. Y a la vez es un sentimiento que impulsa al mayor bien de los otros y de uno mismo. Esto está definido en algunos trabajos de Branch en Estados Unidos, ¿verdad? Y de otros médicos y impulsores del humanismo. Especialmente hay 2 o 3 que son muy, muy buenos. Antropología filosófica, que es para Ferrater, es un pensamiento que se centra en el ser humano, tiene confianza en el ser humano. Sostiene que este es un fin en sí mismo, que es una unidad indivisible de mente y cuerpo, que es libre, que es dueño de sí mismo, que es multidimensional o holístico, que es social
creativo y fundamental, que es hacedor de la historia. Es decir, la filosofía humanista no dice que la historia es como un camino que yo voy a recorrer, no. Es un camino que con los otros seres humanos estoy construyendo para caminar al mismo tiempo que lo construyo. Cada paso de adelante lo tengo que construir, es decir, el hombre es hacedor de la historia. Y después, como sentimiento, es un impulso interior, afectivo, arraigado, unas ganas, una tendencia, que tiende a la fraternidad, al desarrollo amplio y diverso, y a la ayuda al que padece en base a empatía, sobre todo. El humanismo es importante en la parte de desarrollo para darnos, digamos, bienestar y amplitud como seres humanos y personas y conocedores del mundo y de la vida y de los otros. Pero es quizá más importante como tendencia a hacer el bien al que sufre, especialmente a todos, pero al que sufre, tratando de mitigar su sufrimiento, de respetarlo, de saber lo que quiere, ¿verdad? Conocer sus preferencias y sus decisiones, acompañarlo, mirándolo, ¿verdad? Y viviendo con él la empatía, que después vamos a definir qué es la función de la mente en que se basa el humanismo. La gente en realidad sufre mucho. Por ejemplo, acá tenemos personas sufriendo por un accidente, la señora con los lentes en la cabeza, que seguramente parece una turista, pero algo terrible ha pasado allí. Después, la gente de Oriente han matado a su familia en la guerra, tiene un sufrimiento que casi no puede controlar, y debajo son personas en una sala de espera de sanatorio hospital en que ha muerto el paciente. Entonces, la gente realmente sufre, y hay que reconocerlo al sufrimiento, al sentimiento de sufrimiento. Pero los pacientes también sufren. Los pacientes sufren soledad, sufren angustia, sufren desesperanza, sufren aislamiento. Y en mi experiencia, los pacientes mayores de 60 años internados, el 30% no tienen nadie que los visite. Sin investigar las causas de por qué. Nunca hubiera creído que 1 de cada 3 de los 500 pacientes que han entrevistado a los alumnos de humanismo estuviera solo. O sea que sufren esas cosas y además sufren el recorte de su proyecto vital, como el muchacho que el médico lo está informando, que por ejemplo si tiene una enfermedad maligna, su proyecto, aún inconsciente, era vivir muchos años, hacer cosas, aunque no supiera bien qué iba a hacer, pero tenía el sentido de vivir y lo ve recortado, su proyecto se quiebra, ¿verdad? Entonces los enfermos sufren. ¿Pero quién sufre? Sufren los estudiantes de medicina. Son los estudiantes universitarios que más sufren. Los estudiantes de primer año, como la niña esa de 17 y 18 años, que no quiere pasar por todo aquello nuevamente, es un examen. La joven residente, vestida de verde azulado, que no puede más, está contra la pared ahí. Hay universidades, especialmente algunas en Latinoamérica, donde el porcentaje de suicidios de estudiantes es alto. Y el porcentaje del grupo de estudiantes que hemos estudiado varias veces, bienestar estudiantil, malestar estudiantil, es más o menos el 40% los que sufren ansiedad, angustia, digamos, desmotivación y malestar. Pero ¿quién más sufre? Sufren los médicos. Sufren los médicos que se ven agobiados por lo que decíamos antes, o por el trabajo, por los reclamos, por la muerte de pacientes, por algunos fracasos, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, por haber concentrado su atención solamente en valores materiales al comienzo de la carrera, que tienta mucho. Ahora, el humanismo pasado a medicina es el humanismo hecho carne con la ciencia aplicada y la práctica médica. No me refiero a la ciencia en general, que también tendría que tener humanismo, pero
La ciencia aplicada es lo que nosotros hacemos, aplicamos en medicina sobre todo, y la práctica de la medicina. El objetivo de nosotros, los que trabajamos en la formación humanista en medicina, es lograr un poco más de bienestar, de consideración y desarrollo como persona para los enfermos, para los estudiantes y para los médicos. O sea que el humanismo apunta en todos esos sentidos, no es solamente para el afecto con el enfermo. Yo creo que tiene, ya lo dije antes, pero vale la pena, todo desarrollo humanista tiene tres líneas. Una línea que es el conocimiento, otra línea que es el desarrollo de la empatía, el respeto y la fraternidad, y otra línea que es el desarrollo intelectual y artístico o en todos los planos que sea posible. El conocimiento es fundamental, no podemos prescindir de la teoría del hombre, ni siquiera de la filosofía, porque si no conocemos aquello que nosotros queremos ayudar y ser, ¿cómo vamos a ayudar y hacer? Hay que conocer su historia, su biología, su psicología, sus afectos, la sociedad, la antropología. Y después hay que desarrollar evidentemente lo afectivo, fraternidad, empatía, pero hay que desarrollar también toda la parte de conocimiento extra técnico de la medicina, es decir, hacer otras cosas, otros desarrollos, otros ámbitos. El humanismo médico, por lo tanto, está dirigido, nosotros lo dirigimos en dos polos, hacia los enfermos y hacia los estudiantes de medicina. Porque con médicos no estamos tratando en este momento. Traté muchísimos años con médicos, más de 20 años, tratando de generar especialistas con mis compañeros. Pero ahora no, trato con estudiantes. Y entonces va dirigido a humanizar la vida del estudiante, no a darle obligaciones solamente, sino a hacerle su vida con más bienestar. Y los enfermos, por supuesto, a su vez los estudiantes vuelcan en los enfermos su humanismo. El corazón de la formación humanista es, después voy a detallar más cosas, pero es el encuentro personal, individual, con pacientes internados graves y que a veces están próximos a la muerte, y tener encuentros coloquiales con ellos, reflexivos, y después recibir feedback por ello. Este es el corazón de nuestra formación. Encuentro personal, reconocimiento y captación de circunstancias y emociones, narración escrita de la experiencia, porque el escrito da otra visión a cada uno, hasta leyéndose a sí mismo, y feedback individual y en grupo pequeño. Son los 4 pasos del corazón de la formación. Ahora voy a hablarles de cómo era. El título era 16 años de experiencia humanista. Les voy a hablar de algunos aspectos del humanismo médico en la Facultad de Medicina de la Universidad Clark. La presencia curricular. Integra el currículo de la Facultad de Medicina desde su inauguración en el 2006. Los cursos se dictan en primero, segundo, tercer y cuarto año. Se llaman humanismo 1, 2, 3 y 4 respectivamente, donde tienen 50 horas presenciales anuales cada año, a 2 horas por semana, y además horas no presenciales para trabajos de campo y estudio. Y además hay intervenciones puntuales actualmente de humanismo en medicina crítica, que nosotros tenemos esa materia, en ginecología, en pediatría, y, aunque a ustedes les parezca raro, con docentes de básicas, algunos de bioquímica, otros de histología, que se han compenetrado mucho del aspecto humano, viniendo a las sesiones nuestras e integrándose con los alumnos. El cuerpo docente, tengo mucha suerte, porque tengo un grupo de compañeros que somos casi una familia. Yo trabajo con 14 tutores de pequeño grupo, que los voy a nombrar porque vale la pena, ellos lo merecen. Mónica Monfort, Cecilia Fernández, María José García, Jimena Pereira, Lucía Galo, Melanie Iser, María Inés Silva, Pablo García, que es gran compañero en Humanismo 4, Alfonso López, Claudio Rodríguez, y hay 3 bachilleres, o 4, que también son tutores de humanismo,
que son Pía Serra, María Noel Zapater, Genoveva Larrú y Leandro Martínez. Nosotros tenemos ahora, desde hace 6 años, un curso de formación de docentes en humanismo médico porque no había ningún curso. Entonces los estamos formando en un curso de 200 horas, que no lo voy a detallar acá porque no es el objetivo. Pero todos los bachilleres que figuran ahí y varios de los médicos hicieron ese curso antes de ser tutores. Es un curso teórico práctico controlado. También participan invitados, docentes de bioética, antropología, epistemología, medicina legal, psicólogos. Y también nos hemos integrado anualmente una vez con el doctor Mirraji del Banco Nacional de Órganos y Tejidos, donde va a expresar a los de 4º año las formas de conservación del cadáver después de la muerte encefálica para que se puedan donar órganos y la significación de la donación de órganos, para que cuando estos estudiantes egresen tengan bien claro la nobleza moral que tiene donar los órganos y los efectos, cómo se hace en Uruguay y cómo pueden colaborar. Cantidad de alumnos. Han completado y aprobado los cursos de humanismo actualmente 350 alumnos. De ellos, 250 se han recibido. Y los cursantes actuales son 120, a razón de 30 por año, en primero, segundo, tercero y cuarto. Es decir, que en total tenemos cerca de 500 personas, estudiantes, de las cuales los 3/4 ya han terminado estos cursos. Ahora les voy a mostrar los objetivos esenciales de los 4 años, es decir, qué persigue, cuál es el logro buscado en cada año, ¿verdad? Van a ver que hay en parte en negro y en parte en rojo. ¿Por qué? Porque la mitad del logro es para el paciente y la mitad del logro para el alumno que se busca. Humanismo 1, primer año, los ítems fundamentales, hay otros, pero estos son los fundamentales. El ser humano y el humanismo. La concepción holística del enfermo y de su autonomía. Y después, el conocimiento de sí del alumno. Impulsos naturales, normas, valores y proyectos. Esto se hace de una manera no teórica, sino que el grupo de alumnos describe espontáneamente y sin preparación previa cuáles son las cosas que le hacen bien inmediatamente y que le gustan. Después las comparamos con los valores sociales y después con el proyecto que tiene el alumno. Porque creo que nosotros, en base a nuestros impulsos naturales, que son pocos, son 4 o 5 nada más, que nacemos genéticamente con ellos y que nos gustan mucho, combinados con las normas y valores que nos da la sociedad, engendramos un proyecto, ya sea por imitación o por deseo, y ese proyecto se desarrolla hacia el futuro y está como impulsado por esos motores. Uno lo impulsa, que son los impulsos naturales, y otros los controlan y lo orientan, que son los valores, ¿verdad? En realidad los valores es otro capítulo hermoso, porque los valores no son constantes, varían durante toda la vida, varían de sociedad en sociedad, varían en edades para la misma persona. Bueno, y el cuarto punto que también se estudia es el pasaje de la adolescencia a la adultez en los estudios modernos de preadultez, donde marcan que nuestros estudiantes universitarios no son ni adolescentes ni adultos, y ellos y los docentes tienen que saberlo. En Humanismo 2, los ítems son humanización de la asistencia y de la educación médica, relación médico-paciente, salud y enfermedad, y funciones de los grupos humanos y papel del estudiante médico en ellos. En Humanismo 3 está dedicado especialmente a la parte afectiva e intelectual, a la mente, emociones y sentimientos, razonamiento médico, habilidades racionales y afectivas idóneas para relacionarse con pacientes, familiares y pares. Y después desarrollo de sí mismo, entrenamiento de la reflexión, metacognición, convivencia y cooperación. También está manejo de la incertidumbre.
y arte también en esta, que en general es cine para nosotros. Hacemos sesiones de cine. Y Humanismo 4, en cuarto año, ya es más puntual, ya conocen más clínica, ya se enfrentan más a los enfermos, y es entonces, tiene dos partes. El estudio de actitudes y comportamiento ante situaciones críticas específicas en los enfermos, como son objeción de conciencia, discusión moral, eutanasia, la muerte, el duelo, aborto. Es decir, una especie de preparación ética, técnica y humana frente a esos problemas. Y, por último, la adquisición de la noción y los medios para lograr su propio equilibrio y bienestar. Es decir, que cada módulo anual tiene un sentido y que se divide como en ese formativo en aspectos hacia la medicina y el enfermo, holístico, empático, y hacia sí mismo, desarrollo hacia el equilibrio y el bienestar, la sabiduría, si es posible, y la afectividad. Algunas de las cosas que se hacen en las prácticas, por ejemplo, que se toman ejemplos de la clínica: gravedad, muerte, cadáver, prescindencia, irresponsabilidad, compañía y abandono, ayuda, consideración, humillación, violencia en la asistencia, currículo oculto, dilemas morales. Estos son motivos traídos por los alumnos de su actuación en hospital o sanatorio para tratar. Ellos lo relatan, lo narran, lo han vivido, mejor si es la semana anterior, y ahí se discuten en pequeño grupo, en plenario y a veces personalmente estos temas. ¿Qué modalidades educativas tenemos? Las modalidades educativas fundamentales son 6. Hay sesiones plenarias, interactivas. Ya yo hice di muchas clases en mi vida y algunas hablé yo solo, capaz que bien, capaz que alguno aprendió, pero las sesiones plenarias ahora son todas interactivas. Hablamos y les preguntamos, pedimos respuestas y les preguntamos. Nos paseamos por todo el lugar delante de uno y hablamos con él. Le pedimos ideas. Seminarios donde ellos preparan sus temas o preparan lo que vieron en el hospital. El trabajo en pequeños grupos con tutor, que se llama APG, que son 8 alumnos con un tutor, de esos tutores que ustedes vieron antes. El trabajo de campo, el principal de los cuales es el encuentro y la conversación personal e individual con pacientes internados. Sesiones de cine y conferencias de expertos invitados. Ahora, de todo esto, ¿qué prefieren los alumnos? ¿Dónde encuentran que viven más, que se resuelven más sus problemas, que, digamos, se entretienen más y mantienen la atención y vienen, aunque sea al final del día, después de 5 o 6 horas de actividad, o 8? Estas son las preferencias en cuanto a modos educativos. Ellos prefieren de lejos conversaciones coloquiales con pacientes internados, narración de la experiencia y feedback posterior. Y tengan en cuenta que estas conversaciones no son síndromes, ni síntomas, ni la historia clínica. Es la vida del sujeto. Es sus emociones, y son las emociones del alumno. Lo segundo que prefieren son los talleres en pequeño grupo. Y por último, lo tercero, son sesiones plenarias interactivas, pero especialmente si ellos han propuesto el tema. Finalmente, hicimos una encuesta al final de cuarto año, después que ya tenían todo salvado el año, una encuesta anónima, para ver qué opinaban de los años de humanismo que habían tenido los alumnos. Lo hicimos con el fin de cuarto año del año 2020 y del año 2021, a 45 alumnos. Fueron 22 de un año y 23 de otro, que formaban el 80% de la clase. Esto es, para nosotros, el resultado de que las opiniones fue un estímulo extraordinario. Fue como un regalo de Reyes en la vejez para mí. Porque, digamos que todo fue positivo lo que recogieron.
Y además no tenían por qué mentir, porque era anónimo, porque ya habían aprobado y porque nos veríamos esporádicamente de ahí en adelante. Y yo ya hacía años que no era decano. Entonces, no había muchos sesgos. Y es muy interesante. Yo lo dividí en 6 categorías, lo que yo opinaba. El 50% menciona el ambiente de humanismo y dice que, voy a leer solamente algunas cosas para no aburrirlos y porque estoy cerca de la hora ya. Tengo el reloj delante mío, desde hace un tiempo, quizá poco me atengo a las normas de hora. Bueno, dicen, humanismo valora la condición humana. Esto está escrito textual por ellos. No es sancionador, no presiona. Somos tratados como personas. Es libre, receptivo. Escuchan mis opiniones. Nos conocemos en el debate y el intercambio de opinión. Crea confianza. Permite hablar con seriedad de temas dolorosos. Da un espacio para manifestar inquietudes personales. Por ejemplo, se me dio por poner esta fotografía porque no es una clase de humanismo esta, es una clase de bioquímica en verano, digamos. Entonces, las docentes son las que están recostadas al árbol. Y esto un poco es para marcar quizá que, aunque ellos lo marcaron para humanismo, es de la distensión del ambiente. Después, el 15% menciona profundización de sus habilidades mentales. Incentiva a pensar, la introspección, la reflexión, la metacognición, autoevaluación y manejo de incertidumbre. Estas palabras ellos saben perfectamente el significado, porque nosotros tenemos sesiones de esto conmigo y con invitados especialistas. Después, todos dijeron que había aumento y estímulos para reflexión y comportamientos más adecuados. Humanismo nos dio una enseñanza que fue más allá de la medicina tradicional, nos permitió conectarnos unos con otros, mejoró nuestra empatía. Y esto es muy interesante. Aprendimos a poner en duda opiniones propias que antes dábamos por irrefutables. Nos obligó a la introspección profunda en situaciones en que no existen respuestas correctas o incorrectas. Para mí, con estas 2 opiniones me quedaría, porque evidentemente aprendieron un poco a ver la vida sin rigidez, eso es decir, a ver la vida, que es así. Después, el trabajo en pequeños grupos fue mencionado por la mitad, que permitió compartir experiencias y angustias, generó un sentimiento de pertenencia y unidad. Fue un placer participar en las discusiones con los compañeros y escuchar las opiniones de otros. Aprendieron a escucharse y a dialogar. Incluso lo relataron en sus escritos. Con respecto a los enfermos, el 70% dice que aumentó su sentido holístico y el comportamiento. Aprendimos que el paciente es un todo. La entrevista personal sin intermediarios nos permitió verlo como una persona completa, ver lo que siente, espera, teme y opina. Nos volvimos sensibles frente al sufrimiento. Descubrimos y empleamos la empatía. Y una frase muy linda, media poética, pudimos restablecer la comunicación perdida. Y esto, en la conclusión de uno de ellos, que puede ser discutible también, pero es muy importante, hemos aprendido que el mejor médico no es el que sabe más de patología, sino el que tiene la mejor relación con el paciente. Bueno, y otras, digamos, apreciaciones por el estilo. Hay una importante que dice: las herramientas adquiridas nos llevarán a proceder con cuidado y delicadeza en cuestiones de vida o muerte. Los escritos personales reflexivos los ayudaron a conocerse más a sí mismos, y esto fue todo agradecimientos, y algunos chicos dijeron fue genial, es mi materia favorita, etc. Y este es uno de los grupos
muy lindo grupo de 2019, donde están los tutores, los alumnos y estoy yo. El único que pueden identificar es a mí, claro, por el pelo blanco y todo eso. Pero los tutores y los alumnos se parecen mucho entre sí. Y ustedes ven que incluso hay una niña pequeña, que es la hija de una de las tutoras, que ella, como no tenía con quién dejarla, bueno, la traía a la facultad y ella estaba por ahí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Humberto, por tan excelente conferencia. Invitamos al académico Bernarde a realizar el primer comentario. Primero que nada, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Es un honor. Es también un momento muy grande. Hola, ¿se oye bien? Sí. Está. Es un momento muy grato por la proximidad que mantuve con Humberto Correa todos estos años, el intercambio en distintos ambientes y lugares, y también me siento gratificado, y lo voy a explicar un poco después, por estar con Álvaro Díaz, con el académico de Álvaro Díaz, no solo por él mismo, por su presencia, sino porque me trae recuerdos que voy a comentar en relación a su padre. Decía Humberto Correa, creo que son esas exposiciones que resumen como el peso de la experiencia de lo que quiere ser médico, lo que quiere decir ser médico, y van como marcando un rumbo en el pensamiento y en la tradición del país de la medicina, y lo decía con las palabras de un estudiante: ¿cómo unir la patología, conocimiento? Tenemos que saber patología y también saber relacionarnos con la persona. Lo dijo así, lo dijo con palabras de filósofos y con palabras de predecesores médicos y de médicos ilustres de la antigüedad. Esto es un tema que, si uno mira en la literatura, está muy presente. ¿Cómo unir la medicina basada en evidencias que surgen de la investigación con la medicina basada en la expertise clínica y las preferencias, valores y creencias del enfermo? Y la medicina centrada en el paciente, la medicina centrada en la persona, a cómo compatibilizarla con la medicina basada en evidencia. Hay muchos trabajos y plantean un tema más complejo desde el punto de vista filosófico, que es cómo unir evidencia objetiva con evidencia subjetiva e intersubjetiva. Entonces, para ser muy breve y recordar cosas que traen el humanismo al término personal, porque una cosa es hablar de el hombre como entidad abstracta y otra del hombre como el ser humano concreto, que somos cada uno de nosotros. Voy a hablar del ser humano que uno es, el que yo soy. Recuerdo al entrar en facultad que estaba el plan de estudio del 68, muy empujado por el orden estudiantil en una revista que se llamaba El Estudiante Libre, y que la primera frase era restituir la medicina al campo de las ciencias antropológicas. Creo que estaba Carlevaro y otros detrás. Pero la frase era restituirla al campo de las ciencias antropológicas, que quiere decir lo mismo, creo que Humberto va a estar de acuerdo, que hablar de humanismo médico y de humanismo. Entonces, ¿dónde recuerdo yo que me quedaron grabados? Miren, de la formación médica hay una escena que me quedó grabada. Yo estaba entrando a la práctica hospitalaria, creo que era el Hospital Maciel, y estaba Humberto Correa de docente, era grado 2. Y nos dio una clase, en aquel momento era un paciente renal, nos explicó claramente el síndrome. Tengo también recuerdos así, también después de psiquiatría, flashes, flashback memories, dicen, que se llaman, bueno, momentos que uno recuerda que le quedan grabados. Ahora, ¿por qué le quedan grabados?
Ustedes saben que en psicoterapia hay muchas corrientes, muchas escuelas, y se está viendo que los resultados no difieren tanto. Si la técnica usada tiene más o menos que ver con los problemas del paciente, funcionan bien muchas corrientes. ¿Por qué? Empezaron a buscar y encontraron 3 factores. Uno de ellos es la relación personal que se establece. Y yo creo que, me acuerdo, aquella clase, el interés con el cual Humberto nos enseñaba, nos mostraba lo que tenía el paciente. Y recuerdo el paciente y recuerdo Humberto y recuerdo al grupo. Queda como grabado, creo que la empatía tiene que ver con esto, que uno aprende a conectar experiencias intersubjetivas que van quedando como configurando la base de decir, medicina es eso, o tiene que ver con eso. La segunda cualidad que se requiere es que haya una coherencia del marco en el que se está trabajando. O sea, que dicho de otra manera, que sea una buena clase y uno realmente pueda unir la experiencia afectiva con un esquema racional que le da sentido. Y eso estaba. Y la tercera, que es muy interesante, es que habilite al paciente o a la persona, esto está también en la medicina, en el humanismo médico, que habilite al enfermo a participar en su tratamiento y que habilite al estudiante a ser parte de ese grupo. Yo creo que recuerdo aquella escena, ahora, si dice, ¿por qué cuando pienso en ser médico me vuelve aquella imagen? Porque estaban esas 3 cosas. Y en los minutos que me quedan, y quiero ser muy breve, voy a recordar otro tema que mencionó Humberto, y es el arte, esas películas en las cuales se da también la discusión y el intercambio. Y cuando me tocó hacerme cargo de la cátedra de psicología médica después de la dictadura, un íntimo amigo y muy querido amigo que ya no está, Marcos Lichtenstein, en el Pasteur, traía para dar clases a 2 personas que también yo conocía y que me eran muy entrañables, porque habíamos trabajado en la época de estudiante, eran como los mayores y yo era el estudiante que estaba en la Comisión de Cultura. Una de ellas era José Pedro Barranc, que hablaba del papel del médico, del lugar del médico en la historia, y la otra era el profesor José Pedro Díaz, el padre de Álvaro, que me acuerdo que daba una clase basada en la muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Y que todo el mundo quedaba fascinado porque lograba unir la emoción del relato con la reflexión sobre el lugar que uno ocupaba como parte y oyente de ese participante, como lector de ese relato. Y creo que esto no se repitió después, que yo recuerde, con nadie que viniera de campos como la historia o la filosofía o la literatura de esa manera, pero fue también una experiencia imborrable. Entonces, estos flashbacks de que a uno le quedan como escenas grabadas, creo que nos muestran la esencia de lo que nos mostró hoy Humberto, que la medicina es una actividad humana y que así como hace falta la evidencia científica, hace falta la relación personal. Así que le agradezco a Humberto no solo su charla, sino también su exposición brillante, que creo que muestra esta experiencia que se mantiene en SLAE desde hace tantos años y va creciendo, sino también por lo que en mi propia historia me ayuda a recordar como mi encuentro con la medicina. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Ricardo. Académico Díaz. Bueno, no me esperaba esta reflexión final, que me emociona. Para mí es un honor haber sido invitado para comentar
esta excelente conferencia de Humberto, y además por participar con Ricardo Bernardis en la misma sesión y con el mismo objetivo. Yo quisiera primero destacar de la figura de Humberto algunas cosas que no dijo de sí mismo, que es un excelente escultor de madera. Es decir, no solamente es médico, no solamente se dedica a esta fase tan particular del humanismo médico, sino que además es un excelente escultor en madera. Les recomiendo, si pueden, ver algunas de sus esculturas. Yo pensé que podía presentarlas acá, pero me pareció un exceso y divulgar cosas de su intimidad que él quizás no hubiera querido divulgar. Lo segundo, que creo que la medicina del siglo XX entró en crisis en relación a su historia anterior. Y en parte yo creo que el nacimiento de la bioética tiene que ver con eso, y Potter, cuando nombra uno de los que de alguna manera empieza a nombrar la bioética, habla de el puente hacia el futuro, de Bridge to the Future, porque él ve que la ciencia necesita ser complementada con las humanidades para evitar, de alguna manera, entre comillas, la deshumanización del positivismo científico que estaba predominando y que todavía aún, de alguna manera, predomina. La medicina de la evidencia, como decía Ricardo, es fundamental, pero esa medicina de la evidencia hay que complementarla. No es todo evidencia. Porque la medicina se basa en la atención del sufrimiento. Como decía Humberto, la esencia misma de la medicina es atender al sufriente. Paciente quiere decir sufriente. Y médico viene de medeos, de cuidar, no de tecnei, de la técnica solamente. Y hacer cambios en esta medicina, que está tan tecnologizada, tan comercializada, tan fragmentada, requiere de intrometernos en este mundo particular que es el humanismo. Yo creo que Humberto es un pionero en el Uruguay en armar realmente un curso formidable sobre humanismo médico, del que no había en el Uruguay hasta que él lo inicia. Nosotros tímidamente habíamos empezado en el Hospital Pasteur, como marcó Ricardo, junto con Marcos Lichtenstein y el Departamento de Psicología, con algunas tímidas insinuaciones, en donde estaba, por un lado, Barrán, por otro lado, mi padre, pero también fue invitado Carlos Maggi, también fueron invitados otros, ahora se me mezclan con el curso que a posteriori de eso desarrollamos, en donde hemos invitado a licenciados en literatura, a Gerardo Caetano, antropólogos, en fin. Yo creo que la particularidad del curso de Humberto es la metodología educativa que emplea. Es el haber podido, a través de una metodología particular, destapar el hacia afuera y el hacia adentro de el conocimiento del ser humano. Porque si bien nosotros en la facultad tenemos estudios sobre psicología, no están abordados desde el punto de vista de los valores. Dignidad, en última instancia, proviene de valor. Y la dignidad de las personas se nos enseña en bioética, pero como una cosa externa, estereotipada, fría, distante.
Incluso se nos dan guías de comportamiento profesional, pero no se impulsan los valores internos que llevan a que nuestra conducta obre en el buen sentido sin que sea necesario normas externas, ni que se nos diga qué es la dignidad. La dignidad se vive. Yo creo que nuestro curso que desarrollamos a partir, Ricardo, de aquel lejano pasado, se llama Para pensar en lo que hacemos. Y tiene de alguna manera una finalidad parecida, muy similar al curso de Humberto, salvo que el nuestro está muy desorganizado, porque vamos pudiendo conseguir docentes en forma honoraria por aquí y por allá. No hemos logrado que la facultad todavía nos dé posibilidad de tener grado 1, grado 2, de poder educar a docentes en humanismo médico. Él tuvo la suerte de poder emprender esto, que creo que va a tener que ser replicado por otras escuelas de medicina que surjan, o en la propia Facultad de Medicina y Udelar. Yo creo que además lo interesante es que es muy original, porque es propio. Él se basa mucho en antecedentes en otras escuelas, pero hay una enorme diversidad de formas de educar en humanidades en el mundo. Él encontró una forma particular y encontró la excelencia, como casi todo lo que él hace. Yo no me quiero extender mucho más. Yo creo que realmente, Humberto, has hecho... yo quería leer este libro que se los recomiendo, que se llama Humanismo Médico, de un tal Humberto Correa. Una frase, dice así: el trabajo docente en humanismo me ha servido como estímulo y me ha generado gran movilización interior. A los docentes de nuestro curso y a nosotros mismos nos ha pasado cosa parecida. Una movilización interior en la medida que uno ve a los estudiantes participar activamente y descubrir los valores que están en ellos y que son la base de su profesión. A partir de varios intercambios con un gran amigo psicoanalista, un tal Ricardo Bernardi, concluimos que el intento de cambiar a alguien es vano si no se llega a mover su afectividad profunda y a darle ejemplo en ello. Tiene un capítulo dedicado al currículum oculto, que es uno de los grandes problemas que tiene la Facultad de Medicina cuando se propone educar en valores. Lo que hacemos como ejemplo sin darnos cuenta, en sentido contrario a lo que se debería hacer. Bueno, no me voy a extender más. Yo quiero nuevamente felicitar a la academia por la idea que tuvo de invitar a Humberto Correa y a Bernardis para comentarlo, no a mí, que yo simplemente lo sigo como un simple escudero. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Álvaro. ¿Tenemos algún tiempito para alguna pregunta? Hola. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Claro, soy médico internista acá en Santiago, en la Universidad Católica de Chile. Soy además director de profesionalismo médico y quería agradecer muy profundamente la oportunidad de asistir a esta conferencia que me ha parecido brillante y conmovedora. Quería preguntarle al doctor Correa, cuando habla de las modalidades de práctica o de enseñanza del humanismo, él habló de las sesiones en pequeños grupos. Yo quería saber un poco en qué consiste o qué se hace en esas sesiones de pequeño grupo. Entiendo la importancia de que sean pocos alumnos,
de tener docentes motivados y que eso es además muy difícil, como dijeron los otros ponentes, pero yo quería saber qué se hace en esas reuniones. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, doctor. El pequeño grupo es un grupo donde se discute, por ejemplo, la entrevista que ha tenido un alumno con un paciente grave, hombre, mujer, viejo, mediano, maduro, digamos, o no, a veces jovencitos. Esa entrevista, el alumno ha analizado las emociones del paciente, los sentimientos y las circunstancias, y ha registrado sus propias emociones. Es decir, porque tiene que poner atención en qué siente él frente a lo que siente el paciente. Después tiene que hacer una narración escrita de eso, porque la escritura sería para escribir bueno, los escritores presentes saben eso, como Álvaro, que la escritura es otra cosa que el pensamiento. Trae eso al grupo y lo presenta, lo habla y se empieza a discutir cuáles son las emociones, por cuál sería su causa, cuál sería el destino, qué está mal, qué está bien en ese paciente y qué sienten los otros compañeros de grupo en ese momento con respecto a lo mismo, a lo que él está relatando. Entonces se abre una discusión sobre emociones, sobre sentimientos, sobre comportamiento médico, digamos, surge de pronto que uno de los alumnos dice: si esas son las emociones, yo tengo una emoción que no me gusta, ¿se las puedo compartir? Sí, que tengo miedo de esto. Y empiezan a surgir, porque el ambiente es de mucha confianza en el grupo, problemas personales a veces, que tiene miedo de entrar a la sala, por ejemplo. Y eso es una cosa que no estaba en el libreto y se toma igual, porque nosotros tomamos muchísimo las cosas emergentes. Y entonces, esa discusión de grupo muchas veces se pasa a otra discusión, pero otras veces, cuando el tema es muy importante, como por ejemplo la miseria o la desgracia de la persona, se hace una presentación de 15 minutos que se trae al plenario para que todos sepan lo que vivió ese grupo. Nosotros tenemos 5 grupos por año en cada ciclo, y entonces se hace un plenario con 10 minutos para cada grupo. No sé si le expliqué bien, doctor, el funcionamiento. Sí, muy bien. Doctor, ¿y eso ocurre en qué horario? En el fondo, ¿está plenamente integrado el currículum? ¿Ocurre a las 7 de la tarde en un horario como no premium, digamos? No, es un horario curricular que está. Algunos grupos trabajan de 14:30 a 16:30, otro trabaja de 18 a 20, y otros a veces de 16 a 18. Es curricular, está marcado en el currículo, están marcadas las horas. ¿Se evalúa? Y se evalúa, pero no con examen. Se evalúa en base a la participación en el pequeño grupo, en que cada tutor tiene una cartilla que tiene participación, cumplimiento con los trabajos encomendados, profundización en su relato, dejar hablar a los demás, escuchar ideas de los demás y además responderles con fundamento. Todo eso va punteando y eso tiene una puntuación. Cada alumno tiene de estas 20 reuniones al año y se suma. Y además se puntean los trabajos que ellos hacen de entrevista, que me presentan a mí o a los otros tutores, donde nosotros hacemos una evaluación de la profundidad con que trataron el tema. Y en general, todos los temas les damos, el tipo de calificación que yo me oriento es: repite lo común del tema, pero lo reconoce. Es una calificación moderada. Después, repite lo común de ese tema, pero reflexiona sobre el mismo, busca las causas, por ejemplo, de las emociones. Y después, la nota máxima es: repite el tema, las emociones del paciente. En segundo lugar, las explica, y en tercer lugar, pone ideas originales de él. Entonces, este es el que tiene más. Y esa es una forma de calificar diferente a la cartilla del tutor. Nosotros, varias veces por año, con los tutores, nos reunimos y sumamos estos puntajes. Ellos hacen además otros trabajos. Hemos leído muchos trabajos de Chile, especialmente del sufrimiento de los estudiantes, del malestar estudiantil, y de otros países, porque en América Latina sufren mucho los estudiantes de medicina.
Y ellos, se califica también la calidad de su resumen del trabajo. No hay un examen final, lo cual le quita muchísima angustia al alumno, porque no hay... y nosotros le diría que no precisaríamos ningún examen, porque lo importante es que se movilicen, que traigan cosas, que sientan emociones, que se sorprendan, que se rían. Para mí, cuando se ríen en clase, dejo que se rían. Y les digo, ríanse la mitad porque si no, no me oyen nada. Porque se trata de que el ambiente sea muy, muy libre, muy acogedor, que no seamos los papas nosotros, que en realidad no lo somos, pero nos vestimos de eso. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, doctor Correa. Gracias a usted. Humberto, hay una pregunta de Raquel González, quien es una especialista en discapacidad, que dice lo siguiente. En las distintas modalidades educativas, ¿se presenta la oportunidad de encuentro con personas con discapacidad, afrodescendientes, migrantes u otros grupos minoritarios? Mira, los alumnos se encuentran con todos los que están en el hospital, presos, heridos, lesionados en riñas en la cárcel, violados y violadas, negros y blancos, viejos, jóvenes, personas sin pierna. Es decir, que no se eligen, nosotros no elegimos el paciente. Los alumnos van y ven cualquier paciente, incluso están acostumbrados ahora a entrevistarse con pacientes muy difíciles, como por ejemplo, les digo, con violadores presos que los han herido de una puñalada y que los estudiantes los repelen por violadores, pero sin embargo tienen que acostumbrarse que tienen que hablar con ellos también y que detrás de esa horrible historia de conducta hay otra historia y hay un sentimiento también, salvo que sean psicópatas. Si son psicópatas no tienen sentimientos, entonces eso se descubre de inmediato. Pero si no son psicópatas, entonces no hay diferencia, no hay segregación ninguna. Bueno, muchas gracias Humberto, Ricardo y Álvaro, y muchas gracias a todos por asistir y participar en una excelente tarde acerca del humanismo médico. Los esperamos en las próximas conferencias de nuestro ciclo cada 2 semanas.